El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Quiero saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv por medio del canal de YouTube. Quienes están desde este mismo instante con nosotros en sus cocinas, en sus casas, desde los radiecitos transistores AM, desde sus vehículos, sus aparatos y dispositivos electrónicos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este mediodía. Quiero pedirles un minuto para expresar mi solidaridad y sentimientos a mi primo, el poeta Jesús Peñalver. Su madre falleció el día de ayer. Lo acompaño en sus sentimientos, que reciba un inmenso abrazo. Te quiero mucho, primo. Estoy contigo y entiendo la rotura inmensa que tienes en este momento en tu corazón. ¿Qué significa que el mundo se pronuncie sobre la grave crisis de Venezuela? Y ojo, cuando digo crisis, aquí entra todo. ¿Qué es ese todo? Es la seguridad pública y ciudadana. Sí, que usted no puede caminar tranquilo por las calles, porque lo matan por un teléfono, lo asesinan o lo secuestran. El caos político e institucional, la destrucción total de ese tejido institucional que son las bases de un país, los pilares, las patas donde se soporta toda una nación. La destrucción de los poderes públicos. Por ejemplo, aquí no hay Contraloría General de la República. Aquí no hay, y bueno, no lo digo yo, lo dice el mundo que está sancionando a corruptos. Pero aquí ni un dictamen. Durante casi 15 años, el poder legislativo estuvo tomado por asalto, por una sola voz, un solo color político. Esas leyes que se hicieron allí, se hicieron o para perseguir o para robar al país. Ergo, esas no son leyes. El caos político por la persecución política e ideológica a los partidos políticos, las inhabilitaciones, el uso indebido de los instrumentos del Estado para destruir a un país. La desarticulación absoluta de los poderes públicos y su pérdida de legitimidad ante el mundo, no sea así ante los venezolanos. Las persecuciones contra los medios de comunicación, y aquí quiero expresarle mi solidaridad al portal La Patilla. Más de 72 horas sin poder ingresar a ese portal, que como nosotros aquí en Radio Caracas Radio decimos las cosas como si viviéramos en democracia, porque no nos autocensuramos. La autocensura, eso también llama poderosamente la atención al mundo, porque esos medios de comunicación privado se autocensuran. Eso dispara las alarmas, porque eso no es normal. El mundo moderno observa detenidamente. Los presos políticos y los que han tenido que huir y asilarse o exiliarse. Este es, por cierto, el indicador más determinante, porque es el que le dice al mundo que en ese país no hay democracia. Aunque ese país no entienda mucho de qué va ni la democracia ni la gravedad de tener un solo preso político. La persecución contra la industria privada a lo largo de casi 10 años. ¿Cuánto queda en pie? ¿Cuál es el porcentaje? Vayan a las cifras de Conindustria, vayan a las cifras de Fedecámaras, vayan a las cifras de Concecomercio. Y el mapa será aterrorizante, porque no queda nada en pie.
porque los persiguen. La persecución contra la propiedad privada. Aquello que utilizaron como una herramienta para robarse la propiedad privada. Un instrumento que se utiliza en democracia por el bien de la comunidad, que se llama la expropiación. Aquí se paraba Hugo Chávez en la Plaza Bolívar y preguntaba, ¿qué es eso? Un edificio donde hay locales privados y hay joyerías. Exprópiese. Su profunda ignorancia no le permitía saber que ese edificio le pertenecía al Estado. Pero hizo lo que le dio la gana. La corrupción. La corrupción. Aquí me quiero parar, porque quiero decirles que Venezuela está en la ruina económica, que todo el dinero producto de la renta petrolera y sus excedentes no está en las arcas de la República, está en los bolsillos de unos pocos. Debido a esa corrupción han muerto niños y adultos por falta de medicamentos e insumos médicos. No hay hospitales públicos dotados, ni nuevos, que hubiésemos tenido dinero para construir uno nuevo en cada ciudad y un hospital oncológico y uno infantil con todo el dinero que ingresó a Venezuela por culpa de esa corrupción. Hoy usted no tiene país por la corrupción. A usted le queda hoy un territorio secuestrado por un grupo que cree que es dueño de lo que fue una vez una nación. La corrupción es lo que ha destruido a Venezuela, pero también es la que está acabando con la tranquilidad de los chavistas, que nos han robado a todos los venezolanos. Paradójico, ¿no? ¿A quiénes han sancionado la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y todos esos países que faltan por pronunciarse? A los corruptos. Les congelan las cuentas con miles de millones de dólares. ¿Qué cuentas? Debería preguntarse la Venezuela decente. ¿De dónde todo ese dinero? Debería preguntarse la Venezuela democrática. ¿Cómo es posible que funcionarios públicos que vivían en un lugar sencillo de pronto se mudan a una casa donde con el sueldo que tienen ni con 100 vidas pudieran comprarlos? Observan que la corrupción es para el mundo un sinónimo de primitivismo. Se han dado cuenta que la corrupción ha sacado al presidente de España, Mariano Rajoy, que cuando salió la primera denuncia en el mundo de España hace 5 años sobre el uso indebido de los dineros que no públicos, porque eran dineros de la campaña electoral de Rajoy, un grupo de ciudadanos se fue a la puerta de su casa en la calle de Velázquez a protestarle. No los convocó la MUD, los convocó la indignación. Luego, cuando salieron las cuentas de unas corbatas, que yo se los he comentado aquí, que costaron 3.000 euros, se fueron a la sede del Partido Popular Español en la calle de Génova. Y más de 500 personas ya a las 11 de la mañana estaban exigiendo rendición de cuentas. Repito, no de los dineros públicos, del dinero de la campaña. Eso ha traído la separación del cargo de un presidente de la República. Yo quiero dejarle a mi audiencia una pregunta. Con honestidad quiero que me respondan. ¿Cuántas marchas, cuántas concentraciones y cuántas protestas hemos convocado los venezolanos por la corrupción? Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes, Thais. Hola María Teresa, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno. Viéndote y escuchándote. No te veo. Yo no sé si nuestra audiencia nos ve. Yo sí te veo, pero escuchándote y bueno, suscribiendo esta palabra de tu editorial como todos los jueves. Gracias, María Teresa. La corrupción se ha convertido, ya se está incluso en algunos círculos, se habla de la corrupción como una nueva amenaza para la seguridad de los estados. O sea, ya se está considerando la corrupción como un elemento, no solamente de lo que conocemos de las amenazas tradicionales a la seguridad de los estados, que ahora no es guerra entre uno y otro estado,
o por ejemplo, los efectos de los desastres naturales, o el narcotráfico, o la trata de personas, que también está considerado amenaza a la seguridad de los estados. La corrupción está empezando a analizarse como un elemento de la seguridad de los estados, porque, como tú bien señalas, vamos a empezar por allí, si te parece. Sí, claro. No solamente fue desvinculado de su cargo Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España, sino también no es pertinente, a raíz del escándalo de Odebrecht, salió del Dilma Rousseff, está en prisión Lula da Silva, salió del poder Pedro Pablo Kuczynski del Perú, el presidente Ollanta Humala también está siendo juzgado, y hay una investigación enorme en prácticamente toda la región por el escándalo de Odebrecht, que, como hemos explicado en nuestros programas, no es solamente una empresa corrupta que le daba dinero a tirios y troyanos, porque, como dice la declaración, ellos le daban al gobierno en la oposición para mantener contento a todo el mundo, sino que Odebrecht es una empresa que lo que hace es lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico. Entonces, no es solamente una empresa de construcción corrupta que entregaba dinero para que la favorecieran en las obras, o que le colocaba sobreprecio a las obras para asegurarse la licitación, sino que es una empresa que daba dinero proveniente de actividades ilícitas. Entonces, esas investigaciones que comenzaron en Brasil y que se han extendido a toda la región son elementos que los ciudadanos tenemos el derecho de reclamar, y que haya rendición de cuentas sobre quiénes han recibido dinero de empresas como Odebrecht por alguna. En el caso de España, se sabía que el gobierno de Rajoy en el 2016 iba a ser el gobierno oral, era un gobierno de transición. En aquel momento, en el 2016, si tú recuerdas, había una alta probabilidad de que Podemos llegara a tener el gobierno de España. Y hubo un realineamiento ahí de las fuerzas políticas. Yo recuerdo, estaba en España el día de la elección, y yo fui al cierre de campaña de Mariano Rajoy, no se me olvida, en la Plaza de Colón, y había como un sentimiento de esperanza, pero bien los españoles que era un gobierno corto, que no era un gobierno largo, que iba a ser un gobierno de transición, porque el tema de iba a tener una enorme importancia, como efectivamente la tuvo. Se produjo un voto de censura dentro del Parlamento español. Mariano Rajoy perdió el Parlamento, como son los regímenes parlamentarios, y hubo que elegir un nuevo jefe del gobierno, que es ahora Pedro Sánchez, que llega sin un voto, sin uno, es decir, él no fue elegido por nadie, porque ni siquiera era diputado, porque él había desistido de su candidatura como diputado. Si hubiera sido, digamos, un poco más entendido que se eligiera del seno del Parlamento a uno de los diputados para que llevara adelante la gestión del gobierno, pues Pedro Sánchez termina con el poder de España, lo que siempre quiso obtener por los votos, pues lo obtiene por los fallos, los errores y la corrupción del Partido Popular, y ahora acaba de formar un nuevo gobierno. Hoy anunció el gabinete, está integrado por más mujeres que hombres. Creo que eso es bueno a los efectos del empoderamiento de la mujer en el mundo político. Pero vamos a ver, a mí el gobierno del Partido Socialista Obrero Español no me gusta, puso a España en una crisis enorme, gigantesca, con Zapatero a la cabeza del gobierno de España. No olvidemos que España estaba con una crisis económica, social, laboral, difícil de cumplir con los compromisos de la Unión Europea, y ahora llega Pedro Sánchez con un programa de gobierno que no se conoce, a terminar un periodo de mandato de Mariano Rajoy, y las voces más sensatas dentro de España dicen que es necesaria una nueva elección. Yo me ido por nueva elección también, creo que se disuelven las cortes, que llaman una nueva elección, que los gobiernos parlamentarios son perfectamente posibles, y vamos a ver qué ocurre, Thais. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que si bien Mariano Rajoy reestructuró a España, porque él llegó haciendo una reestructuración del desastre y el desangre que había dejado Rodríguez Zapatero, quien tampoco tenía experiencia política, fue sacado también. Él provenía de una reestructuración interna del PSOE que estaba muy mal en aquel momento, y por un error político en aquel atentado en Atocha, no sé si recuerdas,
cuando el ministro de Relaciones Interiores dijo que responsabilizó de una vez a ETA, y parece que no era ETA, pues entonces eso bajó las encuestas. Sabes que los pueblos son temperamentales, ¿no? Y entonces, bueno, apareció Rodríguez Zapatero, así como ha aparecido Sánchez. Ojalá que Sánchez nos suma de nuevo en la ruina a España, pero tenemos que ir a una pausa, María Teresa, y te anuncio que te vamos a llamar por teléfono porque la señal telefónica tiene algunas interrupciones para que nuestra audiencia, tu audiencia, te pueda escuchar con absoluta claridad. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigo, al aire con ustedes en Buen Provecho. Hoy estamos conversando con la profesora María Teresa Velandria en su espacio Venezuela y el mundo. No solamente ocurren cosas aquí en Venezuela, el mundo evoluciona, el mundo avanza. Ya el atraso en el que ha sido sumida toda Venezuela es palpable. Bueno, desde los primeros 5 años de Hugo Chávez ya se notaba el estancamiento en todas las áreas, en la seguridad pública, en la seguridad social, en la sociedad. Lo que pasa es que había una falsa idea de bienestar. Los precios del petróleo estaban muy altos, había un excedente en el monto de la renta petrolera. Un excedente que no se debió a Hugo Chávez, sino que se debió a que ocurrió un evento mundial y todos los países de la OPEP recibieron ese incremento. ¿Qué hicieron esos países con ese incremento? Pues lo ahorraron, lo guardaron para los tiempos de las vacas flacas, por si acaso, aunque esos países están muy bien. ¿Qué pasó con ese dinero aquí en Venezuela? ¿Dónde está? Si la industria petrolera anuncia primero que está completamente desarticulada y destruida, y anuncia que su producción es tan baja que los números dan miedo. Los números de cómo va a producirse petróleo en Venezuela tienen un rostro: hambruna, muerte, desolación. ¿Dónde está el dinero de petróleos de Venezuela? ¿Dónde está el dinero de todos los venezolanos? ¿Por qué esa doble moral que se instaló? Porque llegó el dinero para mucha gente. Permitió que en este momento estemos como estamos. Porque eso fue así. Fíjense cómo los países están atacando al chavismo, y esa es la palabra. Atacando al chavismo por donde más les duele. En sus bolsillos, en sus dineros robados. Los países del mundo moderno no quieren en sus sistemas financieros dineros mal habidos. Y el dinero de un empleado público que se ha robado, que vive en un lugar de clase media baja o de clase media, y que de la noche a la mañana se muda a un lugar donde solamente pueden vivir los ricos que tienen mucho dinero, eso es corrupción, eso es robo. Y esta sociedad lo ha aceptado a lo largo de casi 20 años. De tanto odiarnos, fueron a mudarse a donde viven los ricos. Y nadie les pregunta: ¿y usted dónde sacó dinero para vivir aquí? Ni siquiera sus hijos les preguntan:
¿Y usted, papá, cómo hizo para mudarse de la noche a la mañana aquí, a este lugar? Eso está sembrado en la psiquis de muchos venezolanos, lamentablemente. La corrupción convive con muchos venezolanos de todas las clases sociales, de todos los niveles socioeconómicos, lamentablemente. Van a otros países, ven que las cosas funcionan y cuando regresan aquí se vuelven a convertir en esa barbarie. Mucho de lo que pasa, mucho de lo que ocurre aquí en este país en este momento es responsabilidad de una sociedad que ha sido cómplice por omisión de lo que hicieron los gobernantes. Miren el ejemplo de España. Miren el ejemplo de Brasil, como lo mencionaba la profesora María Teresa Velandre. Allá Lula da Silva creó una estructura de corrupción y podredumbre. No solamente era esa empresa, fueron muchas empresas privadas a las que él sentó, compró y allí se montó toda una trama que lo llevó a él a la cárcel y al dueño de la empresa más grande. Seguimos con la profesora María Teresa Velandre. María Teresa, ya te tenemos en línea. Sí, yo te escuchaba perfectamente, de verdad, te escuchaba perfectamente y te estoy viendo, pero ustedes no me escuchaban a mí. Sí, te escuchábamos con un poco de interrupción. Te decía claro, con un poco de interrupción, pero para que se escuche nítido. No, tú no, porque tú vives en el primer mundo y tienes la banda ancha más rápida del planeta. No eres tú. Continuemos. Sí, bueno, yo suscribo lo que acabas de comentar con el asunto de la corrupción y mira, la corrupción se está convirtiendo en un problema. Yo le recomiendo a nuestros oyentes, quienes tienen Netflix, esta empresa que es para ver series, que si tienen el tiempo, vean El Mecanismo. Es una serie inspirada en la operación Lava Jato, que es la operación de la Policía Federal de Brasil, que termina por descubrir el mecanismo de corrupción de las empresas petroleras, de la empresa petrolera Petrobras y de las empresas de construcción en Brasil, que tiene hoy a Lula da Silva en la cárcel, que tiene a Dilma fuera del poder y que se llevó por delante a las 3/4 partes del Congreso de Brasil, lo cual abre una ventana de incertidumbre para lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales de Brasil en octubre de este año. No hay claridad de lo que vaya a pasar en Brasil y todo está afectado por la corrupción, país. Justamente la corrupción es el eje medular que está gravitando sobre lo que son las campañas electorales de nuestra región y del mundo, porque como tú bien señalas, la gente tiene que rendir cuenta. Y con esta última información que se tiene del caso Odebrecht, que finalmente la Policía Federal desclasifica los videos y pudimos ver el que era el representante de Odebrecht en Venezuela, haciendo una serie de afirmaciones que si estuviéramos en un país con instituciones ya se hubieran abierto los procedimientos para que cada una de las personas que aparecen señaladas en el video tenga la posibilidad, con excepción de Chávez, de demostrar si eso es cierto o no, pues no tenemos nadie que investigue el caso de Odebrecht, cuando en el resto de la región tienes a Ollanta Humala, a PPK, a Lula, a Dilma, y en España a Rajoy, no tiene que ver con Odebrecht, pero sí con corrupción, donde hay una opinión jurídica que dice, bueno, las personas que están incursos en delitos de corrupción no deben seguir manejando los dineros del Estado. En Venezuela eso no ha ocurrido, pero bueno, ocurrirá en el momento en que tengamos democracia. Mira, en este momento se está produciendo un evento importante en la ciudad de Washington. Acaba de llegar el primer ministro de Japón a la Casa Blanca a reunirse con el presidente Donald Trump, quien está muy activo en el tema internacional. Realmente la cantidad de presidentes y de primeros ministros que han venido a la ciudad de Washington desde que él es presidente se ha incrementado de manera muy importante, porque es una diplomacia muy activa, distinta a la diplomacia de Obama, que estaba inspirada en las 3D, democracia, desarrollo y diplomacia. La de Trump es desarrollo, diplomacia y defensa. Entonces son dos concepciones distintas de la política exterior, pero acaba de llegar el primer ministro y eso me permite conectar. La semana pasada habíamos dicho que no se sabía si iba a haber la reunión entre Trump y Kim Jong-un, que era un enorme misterio, que parecía una película de misterio, una novela. Finalmente la reunión se va a realizar
el día martes 12 de junio en la ciudad de Singapur, hora local 9 de la mañana, y para ello estuvo la semana pasada en Washington, primero en Nueva York y luego en Washington, el segundo hombre más fuerte de Corea del Norte. Mira que la reunión va, nadie sabe cuál es la agenda, todo el mundo supone cuál es la agenda, pero nadie lo conoce, y va a ser una reunión muy importante que vamos a tener la oportunidad de comentar la próxima semana en nuestro programa, Thais. Y también se anuncia en la Casa Blanca que los reyes de España vendrán a la Casa Blanca la próxima semana, dentro de 2 semanas, el 19 de junio, los recibe formalmente Donald Trump, al rey Felipe y a doña Leticia, que esperamos que se haya contentado con su suegra. Bueno, yo creo que sí, porque finalmente salió la foto, ¿no? La foto de Marras finalmente apareció. Ojalá cuando tengamos democracia, María Teresa, podamos hablar de este cotilleo tan sabroso de lo que pasa en la realeza, no solamente de España, porque es que tampoco comentamos la boda del príncipe Harry, hubiese sido maravilloso, refrescante, ¿no? Comentar aquella boda, pero bueno, aquí el día a día y la coyuntura nos barre y nos arrasa, lamentablemente. Dime. Tú sabes que yo siempre les comentaba a mis alumnos que la OLA era fuente de Derecho Internacional Público. Y mis alumnos, por supuesto, morían de risa. Decía, profe, ¿cómo que la OLA? Que es una revista donde se encargan del cotilleo, de las cosas del corazón, puede ser fuente de Derecho Internacional. Digo, vean una boda real para que entiendan la precedencia de la que habla la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, para que entiendan lo que es el protocolo, para que sepan qué lugar ocupan los reyes dependiendo de la antigüedad de las coronas en el orden en que se sientan en las iglesias. Es decir, es fuente de Derecho Internacional Público para entender, o sea, no es solamente que uno ve las cosas lindas, los vestidos, las joyas, etcétera, sino que también sirve para entender cómo funciona el mundo de la diplomacia. Y en el caso de Inglaterra, María Teresa, ¿cómo funciona la corona? Es el Estado. No es simplemente cotilleo, no son vestidos nada más, es el Estado, es la presencia del Estado. La reina es jefa de la iglesia y jefe del Estado, ambas cosas. Así es. Y bueno, y las formas, cuida las formas. Y las formas, así es. Así es. Pero bueno, vamos a continuar con el tema caliente de esta semana. La Asamblea General de la OEA, y tú hiciste un escrito en las últimas horas maravilloso que va a ser publicado, espero que lo publiques también en tu cuenta de Twitter, y vamos a publicarlo en Benepress, sobre cómo perdió Venezuela. ¿No me escucha, María Teresa? Se fue la señal. ¿Se fue? Sí. ¿Me escuchas? Te oigo. Ah, ok. Te oigo. Ok, vamos a hablar de la OEA antes de que se nos vaya la señal otra vez. Mira, los días domingo 3, lunes 4 y martes 5 se llevó a cabo la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que conmemoraba además los 70 años de fundación de la organización. De manera que era una asamblea muy importante porque se están conmemorando 70 años desde que la Organización de los Estados Americanos se suscribió la carta. Primero la integraban 17 países, luego 25 y ahora 34. Y el domingo se llevaron adelante todas las discusiones con la sociedad civil. Yo escuché prácticamente todas las intervenciones y realmente daban cuenta de los temas sensibles para la región. Estamos hablando de los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente, la seguridad laboral, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, la educación, el derecho a la salud, la protección de las minorías, la protección de las comunidades LGBT. Y hubo unos debates muy interesantes entre las personas que son pro aborto y las personas que son pro vida. Es decir, fue un domingo donde se escucharon todas las voces, en algunos en momentos con poco respeto de unos por otros. Eso me pareció bastante desagradable, porque yo creo que si tú estás reclamando un derecho, y aunque tú no estés de acuerdo con la postura ideológica, filosófica o religiosa de alguien que aboga por un derecho, esa persona tiene el derecho de que la escuchen con respeto. Y hubo momentos en que la asamblea se convirtió literalmente en un gallinero que parecía un estadio de fútbol y no un sitio donde se estaban debatiendo temas importantes. El lunes comenzaron los discursos de cada uno de los países miembros,
y el día lunes, digamos, fue como el plato fuerte, fue el debate entre el canciller Arreaza y el resto de los cancilleres de nuestra región que hablan español. Incluso la embajadora de Canadá, la canciller de Canadá, perdón, que habla 3 idiomas, le hizo una contrarréplica que a mi juicio fue, creo que después de la del embajador de Chile, creo que la de la contrarréplica de la canciller de Canadá es muy buena. Allí el tema Venezuela estaba como un asunto central. Se habían presentado 2 resoluciones, una que tenía que ver con Nicaragua y una con Venezuela, y el resto era la agenda común, aumento de cuotas, pago de deudas, etcétera. Pero los 2 platos fuertes, aprovechando que estamos en la hora de almuerzo, eran Venezuela y Nicaragua. El proyecto de resolución, se sabía que habían los votos para aprobar la resolución. Yo nunca creí que hubieran los votos para aprobar otra cosa, y además no era la reunión adecuada para la suspensión. ¿Por qué? Porque si queremos cumplir con el procedimiento, tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática señalan que para considerar la suspensión de un Estado miembro debe convocarse una reunión extraordinaria a tales fines, y no era la Asamblea General. Por eso, la insistencia de que se aprobara la resolución que termina siendo aprobada, la resolución RES.2929, que quedó aprobada con 19 votos a favor, 3 votos en contra y 11 abstenciones. ¿Y por qué yo digo 3? Porque el voto de Venezuela sabemos que no contaba, pero quedó aprobada con 19 votos. Y entonces ahora sí podemos analizar qué pasó con los votos, porque creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Claro. Sí, te escuchamos. ¿Qué piensas? No, sí, yo te pregunto. Yo quiero que hables no porque me da miedo que se vuelva a ir la señal y nos quedemos sin tu análisis, que para mí es importantísimo y para nuestra audiencia también. Gracias, Thais. No, yo hice un análisis sobre lo que ocurrió, pero basado en lo que es las votaciones anteriores. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo la región ha cambiado en 4 años. En el 2014, María Corina Machado, siendo diputada de la Asamblea Nacional, ocupó el asiento de Panamá, quien, haciendo uso de una costumbre internacional instaurada en la OEA, cuyo primer antecedente es 1979, el segundo es 2009, tiene el derecho de palabra bajo el auspicio de la delegación de Panamá para explicar la crisis. En ese momento, 21 de marzo del 2014, hubo 22 votos a favor del régimen de Nicolás Maduro para que no se tratara el tema de Venezuela, para que se sacara de la agenda del Consejo Permanente el tema de Venezuela. 22 votos que impidieron que María Corina pudiera explicar dentro de la Asamblea lo que estaba pasando. Ahí hubo 3 votaciones ese día. La primera para decidir si la reunión era privada o pública. 22 votos para que fuera privada, es decir, para que no pudiéramos verla en vivo, en streaming o en cualquier medio de comunicación. La segunda votación era sacar el tema de Venezuela de la agenda, y ahí donde es sustantivo. 22 países dijeron que sacaran el tema, que no se iba a considerar. En aquel momento solamente hubo países que apoyaron mantener el punto de Venezuela en la OEA: Canadá y Paraguay. 3 países dijeron, es importante que escuchemos lo que está ocurriendo en Venezuela. Y también allí hubo 9 abstenciones. En ese momento, Perú, Ollanta Humala, México, que no había tomado una postura tan activa como la de ahora, Honduras, que acababa de pasar por un cambio de gobierno, Guatemala, igualmente, Grenada, Costa Rica, que sorprendió a todos que Costa Rica en ese momento no nos apoyara, Colombia, la Colombia del 2014, previa a la firma de los acuerdos de paz, un Juan Manuel Santos que no podía decir nada y no quería decir nada de Maduro porque estaba por medio del proceso de paz. Chile, con la presidenta Bachelet, que tampoco fue activa en la defensa de los intereses de los venezolanos, y Barbados. Eso lo que nos muestra es que en el 2014 la mayoría de los países integrantes de la OEA estaban alineados con Nicolás Maduro.
y que aunque ya teníamos un número importante de muertos, un número importante de personas heridas y de detenidos, todavía no había una conciencia plena de lo que venía. Y María Corina lo que iba a decir allí era advertir la crisis que venía. Pues bien, este 5 de junio del 2018, cuando se somete a votación la resolución sobre la situación de Venezuela, la votación es muy elocuente. 19 países votaron a favor de la resolución, 11 países se abstuvieron y solo 3 países acompañaron al régimen de Nicolás Maduro. Las abstenciones, en este caso, a diferencia del 2014, deben ser entendidas como que aquellos países que se abstienen no impiden que la resolución se apruebe. Es decir, probablemente están de acuerdo con el texto, probablemente quisieran votar, están de acuerdo con el texto, pero algunos intereses, como siempre hemos dicho, los países no tienen amigos, los países tienen intereses, deben ser preservados. Sorprende, por ejemplo, la abstención de Nicaragua. Nadie podría haber pensado que Nicaragua no iba a votar en contra de una resolución de su principal aliado como Venezuela. Pero la situación interna de Nicaragua hoy, más de 114 muertos luego de mes y medio de protesta, da cuenta de que Nicaragua sabe que tiene una responsabilidad y que el próximo que van a sentar en el banquillo de los acusados va a ser a ellos con un informe de comisión de expertos tal cual como la de Venezuela. Estupenda aclaratoria, sobre todo aclaratoria y análisis de lo que pasó esta semana en la OEA. María Teresa, vamos a una pausa para que continúes con este análisis y, sobre todo, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasos hay que dar? Y la gran pregunta que tenemos todos los venezolanos preocupados, ¿en qué beneficia eso al pueblo de Venezuela? Porque claramente está sitiado y arrinconado el régimen de Nicolás Maduro. En pocos años cambió prácticamente su situación y perdió incluso a todos sus aliados. Pero el pueblo de Venezuela, ¿qué podemos esperar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto podemos aguantar? Ya volvemos, amigos, con la profesora María Teresa Velandria y su espacio Venezuela y el mundo. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caespor está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caespor, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, quienes nos escriben a través del Dilo, aquellos que están escuchándonos en sus oficinas mientras almuerzan. Buen provecho para todos ustedes, quienes están en sus cocinas preparando los pocos alimentos que se consiguen. Ustedes, amigos, gracias por acompañarnos cada mediodía. Cada mediodía, ¿dónde busca este programa Buen Provecho? Orientarles, educar ante un vacío inmenso de información, de educación, de orientación, de personas que no hablan pero no tienen contenido. Nosotros aquí en Buen Provecho los acompañamos a almorzar con quienes yo considero son los mejores. Los lunes tenemos al profesor Tomás Páez y hay que verle la cara como el diputado
portugués de la Unión Europea este lunes, esta semana, alababa el trabajo de un venezolano como el profesor Tomás Páez, ayudando, orientando, aglutinando a la diáspora venezolana, que ya debe estar llegando en 5 millones de venezolanos fuera de nuestro país, y que aquí en este programa pretendemos todos los lunes unir esos lazos con nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior. Los martes compartimos con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León clases de legalidad, de derecho y de justicia, de lujo para la audiencia, de buen provecho. Los miércoles el profesor Daniel Barnaghi, desde la Universidad Simón Bolívar, hablando de libertad, con libertad y sobre la libertad, sin adjetivos, educando y enseñando al ciudadano. Porque es muy fácil decir soy un ciudadano. Lo difícil es demostrarlo, ejercerlo a diario. Es ciudadano aquel que no se sienta a esperar que lo convoquen por una marcha, para ninguna clase de asunto. Es ciudadano el que dice yo salgo, protesto, no espero que me convoquen, porque me convoca mi dignidad y mi posición de ciudadano. La profesora María Teresa Velandria, con su experiencia, con su experticia, con sus conocimientos, un lujo que ustedes tienen hoy, porque les está hablando de lo que ocurrió en la OEA, les está hablando de la historia, está haciendo comparaciones, cómo ha cambiado los tiempos para el régimen chavista desde el 2014 hasta esta semana. Eso es información valiosísima. Y bueno, los viernes rematamos con la semana al cierre con el profesor Oscar Vallés. Imagínense que les está haciendo una suplencia nada más y nada menos que Neomar Hernández. Así que amigos, con todo cariño nosotros les obsequiamos cada mediodía lo mejor de la sapiencia venezolana acá en Buen Provecho. María Teresa, te había dejado unas preguntas al aire, pero se me había olvidado la más importante, esta propuesta de Ecuador. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que eso es una huida hacia adelante, como dicen, del presidente Lenín Moreno, y justamente analizando los votos, quería referirme a 2 votos. Uno es el de República Dominicana y otro es el de Ecuador. El de República Dominicana por primera vez acompaña una resolución propuesta por el Grupo de Lima y otros. Es la primera vez. Aunque República Dominicana desde el año pasado, más o menos desde abril, había venido manifestando una posición más neutral, es decir, abstenerse en las votaciones relacionadas con Venezuela, sorprende el martes votando a favor de la resolución. En tanto que Ecuador, que pensábamos que era un país que con el cambio de gobierno, Lenín Moreno, etcétera, podría haber votado de manera favorable, se abstiene por una razón de política interna. Su canciller ha sido elegida presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas por un periodo de 1 año. Y entendiendo que van a tener un rol muy importante en Naciones Unidas, pues prefirieron abstenerse y no votar favorablemente la resolución. Sin embargo, esta canciller está siendo en este momento objeto de un voto de censura dentro de Ecuador, porque los ecuatorianos consideran que ella no es la persona más idónea para representar los intereses del Ecuador en el exterior, y está muy, muy vinculada al gobierno de Rafael Correa. De manera que pueden pasar cosas, como lo digo yo en mi informe, si ella prospera el voto de censura, puede ser que la saquen, la canciller, y den un nuevo canciller menos comprometido con el gobierno anterior, y ahí podríamos tener un voto más como el de Ecuador. Pero yo no estoy de acuerdo con la propuesta que hace el gobierno de Ecuador. Parece que hubieran cambiado de forma de República Dominicana al Ecuador. Señores, nosotros tuvimos un referéndum el año pasado, 16 de julio, donde los venezolanos participamos con nuestra cédula de identidad, que es el único requisito que se necesita para poder manifestar la voluntad. Y dijimos claramente qué era lo que había que hacer. Una parte de la clase política ignoró absolutamente el resultado de ese referéndum y decidieron participar en las elecciones regionales y en las elecciones de alcaldes. Y luego, el 20 de mayo, que fue declarado un fraude, porque fue convocado ilegalmente, nos van a decir ahora que vamos a volver a ir a votar para decir que el 20 de mayo fue fraude, por favor. O sea, la verdad es que nos voy a enterar del punto. O el gobierno del Ecuador no está suficientemente informado, o hay una parte de la clase política que le interesa mantener a la gente entretenida con esto. Mire, la resolución es muy, muy clara ahí. La resolución de la Organización de los Estados Americanos dice que se aplicará el texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, porque está comprobada una ruptura del orden democrático en Venezuela. Y como si eso fuera poco,
porque ellos hablan de un diálogo como debe ser, un diálogo y nuevas elecciones. Pero que en Venezuela haya una nueva elección creíble, tiene que hacerse de acuerdo a los estándares internacionales, democrática, transparente, con la participación de todos los actores políticos, presos políticos y con observación internacional. Y yo eso no lo veo por ninguna parte. En consecuencia, es muy probable que en una reunión extraordinaria se aplique entonces la suspensión de Venezuela de la OEA. Es como decía, ¿qué significa? María Teresa, se te está yendo la voz y no te estamos escuchando bien. Vamos a intentar llamarte de nuevo. Y bueno, ya que casualmente tenemos que ir a la pausa, pero se está cayendo la señal. Vamos a llamarte de nuevo, cuelga, y ya volvemos, amigos, con la última parte de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y Buen Provecho. Son las 12:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y el exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Catia La Mar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, al aire ya, que estamos en nuestro último espacio de Buen Provecho. Vamos a ver si escuchamos nítidamente a la profesora María Teresa Velandria. ¿Estás allí, María Teresa? Pena. Sí, qué pena, no sé ni siquiera dónde me quedé. No, estaba sí. analizando los votos de República Dominicana, de Nicaragua, de otros, y tú me decías cuál es la consecuencia para nuestro país. Bueno, yo lo puse en mi cuenta de Twitter y lo voy a decir para nuestros oyentes de manera coloquial. No es lo mismo usted maletea al marino, el marido se vaya. No es igual. Sí, te escuchamos por lo menos esa dijo María Teresa Velandria textualmente. No es lo mismo que te maletee el marido a que usted le diga al marido que se vaya. Son dos cosas completamente distintas. Esto haciendo una analogía con lo que ocurrió en la OEA con Venezuela. Hay un comentario que no puede escapar un día como hoy. Lamentablemente no pudimos despedirnos de la profesora María Teresa Velandria. Y es la forma grosera, soez, como hablaba el señor, que es el canciller de Nicolás Maduro, no es el canciller de Venezuela. Vamos a tener que hacer esas diferencias, esas salvedades con el mundo. Afortunadamente, dos cancilleres, el de Canadá y el de Chile, personas educadas, formadas, de buena familia, preparados en la carrera y en el cargo que representan, pusieron en su puesto a un personaje que representa al despotismo que ha estado en Venezuela durante todos estos años y que muchos venezolanos le han tolerado. Sus palabrotas, sus abusos al habla, esas cadenas, ese cinismo con el que se refieren, esa burla permanente a lo largo de casi 20 años contra todo aquel que se las intentara cantar en su cara. Yo celebro que lo hayan dejado como quedó
como una persona que no sabe hablar el castellano, como un hombre que no sabe de diplomacia y está usurpando un cargo, porque esos cargos son para personas preparadas y formadas. Y nosotros los venezolanos vamos a tener ya, y además vamos tarde, que elevar nuestros niveles de exigencia sobre el liderazgo político y los gobernantes para el día de mañana. Porque mucho de lo que ocurre con estos casos de corrupción ocurre porque son personajes sumamente primitivos. Revisen África. Miren cómo viven los jefes, los hijos de los jefes de los regímenes en África. ¿Cómo los encuentran en París, en Nueva York, con Lamborghini? Todos han sido militares golpistas. Todos han sido tenientes coroneles venidos a menos. Todos han llevado a sus países a la ruina absoluta, al hambre. Revísenlo, son fuentes abiertas, no cuesta nada. Hagan comparaciones. A los que les gustaba la bota militar y en la democracia decía, aquí lo que hace falta es una bota militar para que pongan orden, hagan por favor, 5 minutos de introspección y sean honestos con ustedes mismos. Miren lo que han dejado los militares aquí en Venezuela, que yo no los llamo militares, para mí son políticos armados. Porque los militares estudian ciencias y artes militares. Los de aquí, todos iban a la Simón Bolívar a estudiar ciencias políticas. Y estuvieron conspirando 40 años. 12 intentos de golpe de Estado. Una clase política que nunca se enteró, porque no sabía hablarles. Pero ese es el partido político más antiguo de Venezuela, el partido militar. No podemos comunicarnos con la profesora Belandria, hemos desistido, bueno, lo lamentamos muchísimo. Y bueno, voy a aprovechar para decirle lo de los militares, porque es que aquí todavía hay gente que está aspirando y añorando, que es que aparezca dónde están los militares. No, los militares no tienen que hacer absolutamente nada. Cuando lo son, respetan la Constitución. Los militares lo que tienen que hacer cuando lo son es leer el título inherente a la Fuerza Armada Nacional en singular. ¿Qué dice allí? Si lo leen y lo entienden, pues actuarán en consecuencia. Si lo leen y lo entienden y no actúan en consecuencia, entonces son políticos armados, no tenemos nada que hablar con ellos. Aquí han sido destruidas todas las instituciones, pero las instituciones se componen de hombres y mujeres que están allá adentro. Cuando usted es un funcionario que trabaja para el Estado, usted tiene un compromiso con el Estado, no con el que le paga el sueldo, porque al final de cuentas, el que le paga el sueldo no es el jefe que tiene en ese momento. A usted le paga el sueldo Thais Peñalver, la audiencia y toda Venezuela. Todos los que pagamos impuestos le pagamos a ustedes su sueldo. Mensaje para estas oficinas públicas que se visten de rojo y que le rinden a unos personajes que están en este momento señalados por el mundo por corruptos, por violadores de los derechos humanos, por estar al margen de la legislación nacional e internacional. Y mírense en ese espejo, los están sancionando por corruptos porque han robado. Viven en este momento en mansiones que han comprado con dinero que han robado. Tienen a sus familias en el exterior viviendo como reyes con dinero que le han robado los venezolanos. Pero lo seguirán haciendo si la sociedad venezolana no toma conciencia. No entiende cuál es su rol. No asume que cuando hay una protesta por el agua, por la falta de energía eléctrica, por violaciones de los derechos humanos o por presos políticos, esas protestas te tienen que interesar y tienen que sumarse. Ahí comienza todo. Ahí comienza el cambio. Ese cambio que tanto me preguntan, ¿pero cuándo? Las protestas, las marchas y las concentraciones, señores, lección 1, no son para tumbar gobiernos, son ejercicios ciudadanos, derechos legítimos que se hacen en dictadura, pero mucho más en democracia. Hemos llegado al final de este programa. Quiero desearles a todos muy buenas tardes, pero sobre todo, muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.